Aquí estamos, en medio de la lluvia, estamos aquí con ustedes en Conversación Franca por Su Mundo TV. Mucha, pero mucha agua está cayendo en la capital dominicana, por lo menos esperemos que esas lluvias caigan en los caudales de los ríos que alimentan las presas, porque real y efectivamente está cayendo mucha, pero mucha agua aquí en la capital dominicana. Es el inicio prácticamente ya de la temporada ciclónica. Estamos al 24 de mayo, en 7 días inicia la temporada ciclónica, 1 de junio. El mes de mayo casi concluye sin tener esos acostumbrados aguaceros del quinto mes del año. De inmediato, pues, zozobra el sistema de drenaje pluvial de la capital dominicana, el Gran Santo Domingo, el pozo de agua enorme que se acumula ahí en el elevado de la avenida 27 de febrero frente al Colegio Don Bosco, que no tiene razón de presentarse esa laguna en medio de este elevado. Está ahí el acostumbrado pozo de agua, el que se produce aquí en las inmediaciones de Teleantilla, donde estaba Teleantilla frente a donde está el periódico El Caribe ahora. Está ahí ese pozo, esa laguna de agua siempre. ¿Por qué? Porque las autoridades municipales olvidan cuando concluyen las lluvias de que volverán más lluvias. Siempre lloverá en la capital dominicana y todo el país. Habrá momentos de sequía, pero siempre va a caer agua en este país. Y qué bueno que la lluvia cae en momentos en que la población la necesita más que nunca el sistema de abastecimiento de agua potable del Gran Santo Domingo. Había anunciado en el día de ayer que había aumentado la disponibilidad de agua para los usuarios en el Gran Santo Domingo. Ya me imagino que a partir de hoy aumentará aún más. También había anunciado el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, que el nivel de agua en las presas había aumentado en el sistema de presas de la República Dominicana. Ahora que está lloviendo prácticamente en todo el país, hay 19 provincias en alerta del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Entonces, dentro de esas provincias en alerta están las provincias justamente donde están construidas las presas del país. Entiéndase Santiago de los Caballeros, la línea noroeste, el caso de Azua, Peravia, San José de Ocoa, que es donde están ubicadas San Cristóbal, donde están ubicadas la mayoría de las presas del país. Vamos a esperar que sea así, que esta lluvia, que a algunos pues les causa molestia y lamentamos mucho eso, pero a la gran población, a gran parte del territorio nacional, le genera bienestar. Hemos visto el reverdecer de los parques, están alegres los árboles. Miren, el que no está alegre, el que tal parece que la lluvia le da igual, es el honorable señor ministro de Interior y Policía, el señor Chu Vázquez. Chu Vázquez ha revivido el cliché que reviven y que usan todos los ministros de Interior y Policía de la República Dominicana. Lo usaron lo que sirvieron al presidente Balaguer en sus 22 años de gobierno, los de 8 años del PRD, los de Hipólito, los del PLD, todos los ministros de Interior y Policía, a referirse a la violencia. Que eso hay actos violentos aislados. Y, señores, pero más que nunca están ocurriendo actos violentos ahora y sin ningún tipo de control. Usted sabe lo que es declararse, por ejemplo, la zona de los Tres Brazos, zona Apache, tierra de nadie, donde se esgrimen armas de fuego a diferentes horas del día y de la noche, pero muy en especial en el día. Y no hay la acción de las autoridades llamadas a preservar el orden público. Entonces eso no es circunstancial. Eso no es circunstancial, es una muestra palpable de que el Estado dominicano, a través de las instancias, de los mecanismos represivos del Estado, ha descuidado
la vigilancia policial o militar en zonas que deben estar bajo control siempre. Se habla aquí siempre cuando ocurren este tipo de hechos de operativos, los famosos operativos. El pasado año, recordamos, para esta misma época, donde se instauró el patrullaje mixto, producto de que el auge de la delincuencia era alarmante, la gente no podía salir a la esquina a comprar una gaseosa, nada en los colmados, en los barrios, no podían salir porque ya eran víctimas de un asalto. El que regresaba a su casa en los sectores de clase media alta y debía tener mucho cuidado con el sistema de apertura de las puertas, esos sistemas electrónicos, porque a la medida que se abrían las puertas, ahí mismo podía entrar cualquier delincuente, y se dieron muchos casos, y a personas le arrebataron la vida, después de quitarle sus propiedades, sus bienes, tanto sus armas, a veces el dinero y todo. Entonces, realmente, Chu Vázquez, no es así. No son casos aislados, son casos reales, y que las autoridades llamadas a preservar el orden público deben actuar de manera drástica, porque la población ya está cansada de que le digan lo mismo. No solo este ministro de Interior y Policía, como decíamos al inicio del comentario, todos los ministros que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años dicen lo mismo. Entonces, el repetirlo ahora es una muestra de incapacidad, de que no estaba preparado para dirigir ese delicado ministerio cuando se prometió en campaña el actual partido gobernante de que en un año la delincuencia iba a estar bajo control. Se iba a reducir en un 50%. No dijeron que le iban a disolver la delincuencia, no, porque si decimos eso, los mentirosos somos nosotros, y estamos copiando al pie de la letra lo que dijo el honorable señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, en campaña electoral, en entrevista que se dio a diferentes medios de comunicación, de que en su primer año de gestión gubernamental la delincuencia iba a estar controlada en un 50%. Cuando se habla de auge de la delincuencia, inmediatamente, como decíamos ayer, se trae por los moños y es calvo la reforma policial. La reforma policial. Cuando se agudiza más, y hacia ahí vamos, tal parece a la agudización, ahí, bueno, se conforman la patrulla mixta de militares y policía. Y se hace el bulto en diferentes arterias de la capital dominicana, el Gran Santo Domingo, porque es un bulto lo que hacen, buscan unas luces raras, unas cámaras, unos dispositivos especiales, y se hacen lo que le llaman los cateos. La requisición, revisar los vehículos, a ver qué pasó. Esos son simplemente allante y movimiento. Allante y movimiento, porque eso no controla delincuencia. Señores, la delincuencia se controla con programas específicos, pero dando continuidad a esos programas, no tomándolo hoy y soltándolo mañana. Hay que hacer como el perro pitbull. El perro pitbull muerde y no suelta hasta que no desprende el pedazo. Entonces, así hay que hacer con la delincuencia. Morder y no soltar el tema hasta no tener real y efectivamente bajo control este flagelo que está azotando a la sociedad dominicana, que no da tranquilidad a la industria de la diversión, que no da tranquilidad a los hogares donde residen jóvenes que por lógica deben socializar, deben compartir con su generación. Los jóvenes entre 18, 20, 25 años, pues tienen el legítimo derecho a divertirse sanamente, ir a la discoteca, ir a un espectáculo artístico, ir a una obra de arte, ir a un concierto. Tienen ese legítimo derecho. Entonces se le está coartando a la juventud de disfrutar esa etapa irrepetible en la vida que es la juventud, porque los padres, nosotros los padres, los abuelos, a veces le decimos a nuestros hijos, nuestros nietos, no vaya por ahí, no vaya a esa actividad, porque tú no puedes llegar aquí tarde, porque imagínate, la inseguridad no garantiza de que pueda llegar sano y salvo al hogar. Vamos a esperar que el licenciado
Chu Vázquez, un hombre trabajador, pues cumpla con ese compromiso que asumió, el de controlar la delincuencia, ese auge delincuencial que está azotando a la República Dominicana y que es uno de los peores enemigos del presidente Luis Abinader Corona, junto a la inflación. Pues son esos dos enemigos que provocan que día tras día el presidente Abinader se desplome en la aceptación de la población como para pretender repostularse y aspirar a un segundo mandato presidencial. Son estos hechos, no es el constante trabajo de la oposición dominicana, sino, como dice el adagio bíblico, por sus hechos lo conoceréis. Y se está conociendo, la población está saboreando ese sabor amargo, valga la redundancia, de esta gestión gubernamental que vendió pajaritos en el aire, se convirtió en monedita de oro, caerle bien a todo el mundo, pero que no ha llenado las expectativas en ninguna de las áreas con las cuales asumió compromiso profundo en la seguridad, en el costo de la vida, en la educación, en la salud, en cuanto a la asistencia al agro, al productor agropecuario. En ninguno ha llenado, no ha dado pie con bola. Ayer observábamos una imagen que subió a sus redes sociales el honorable señor presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Eduardo Hidalgo, de una escuela ubicada en una zona no muy lejana de la capital dominicana, donde convergen una cantidad importante de jóvenes, y esa escuela da pena que con un presupuesto tan millonario que tiene el Ministerio de Educación y que esa escuela no se termine de construir. Una escuela que inició la administración pasada y que esta administración en casi 3 años no ha podido concluirla por incompetencia, porque dinero hay de más, mucho dinero. Ustedes recuerdan muy bien que el pasado año el ministro de Educación quería devolver, el pasado ministro de Educación quería devolver nada más y nada menos que alrededor de 5.000 millones de pesos de su presupuesto que no habían usado. No podemos permitir esto, que un presupuesto que se asigne a educación no se gaste en educación. Cuando en nuestro país existen tantas necesidades para la construcción o remodelación de planteles escolares. Eso es así. En nuestro país está lleno, sembrado de planteles escolares con alta deficiencia en cuanto al sistema sanitario, en cuanto a la ventilación de las aulas, en cuanto a los equipos auxiliares para que los profesores puedan impartir una docencia de calidad. No existe. En cuanto al comedor que debe tener cada escuela, la cocina que debe tener cada escuela, el sistema de baño que debe ser óptimo, nada de eso funciona en nuestras escuelas. Y reitero, no es por falta de dinero, porque dinero hay y mucho en el Ministerio de Educación. Sin duda alguna, pues tenemos un gobierno que no cumple con lo que prometió por falta de gerencia, no por falta de recursos económicos, porque recursos hay bastante, mucho dinero. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Aquí estamos de regreso con más de Conversación Franca, ya con la incorporación formal de Joaquín Alberto Ramírez, que habíamos dejado un tema apasionante para él, para tratarlo cuando estuviera ya aquí con nosotros, el tema de las encuestas. En este caso, la entrega anoche de la March Pen, que la dirige el economista e historiador Bernardo Vega. Una de las firmas encuestadoras que más cerca ha estado de los resultados electorales de las últimas décadas. Incluso ha acertado mejor que la Galo. Ha estado más cerca, ha sido más objetiva, mejor dicho, que la Galo. Joaquín Alberto, bienvenido. Bueno, contento de estar acá a mitad de semana
Y bien, vamos a entrar en una vez en materia con la encuesta. Sí, bueno, sí, yo soy de la persona que he dicho, creo, Marpen, Greenberg y Galo. No sé como algunos que si los datos son favorables que creen. No, no, no. Esos datos que están ahí hay que certificarlos. Hay que acomodárselo para que crean, ¿verdad? Pero, algunos pero yo no. Si uno se fija, realmente la única variación sustancial se da precisamente con Leonel Fernández. Porque en Abinader, en comparación con la encuesta Galo, baja un punto, el punto que sube Abel. Y en el caso de Leonel Fernández sube 6 puntos, lo que indica que en la oposición política había una especie de stand-by y que comienzan a definirse las cosas. Aún así, en el caso del PLD no es descartable 100%, lo único que tendría que subir 14 puntos de aquí a noviembre y debería alcanzar a la Fuerza del Pueblo en septiembre, lo cual eso es un desafío para no usar otro tipo de palabras. Ya en noviembre habrá que pasar balance de ver cuál va a ser la conducta en el caso del PLD. También hay que ver que si le aplicamos el margen de error, aún con el margen de error, Abinader no se iría en primera vuelta, con un escenario en el que todo se va complicando a medida que va pasando el tiempo, pues gravitan factores internos, la misma incapacidad manifiesta por el gobierno en la resolución de problemas que son cotidianos de la población, como son lo del costo de la vida, anuncian medidas, la famosa medida aquella del campo al colmado, que sé yo qué, pero tú no ves la aplicación práctica. Continúan los problemas de seguridad pública, fíjense lo que ocurrió en un famoso hospital privado con una ciudadana, y continúa también la situación de desempleo que afecta fundamentalmente a la población joven. Cuando uno busca el perfil, la simpatía que continúa en apoyo al presidente Abinader son hombres adultos mayores, mientras que la que favorece a la oposición son las mujeres de más joven edad. Quizá en esta población de hombres es un poquito el seguimiento a veces a las siglas, a las que llaman muchas veces, ¿cuál es el nombre que utilizan mucho en la franquicia? Vamos la franquicia, sí. Si la gente sigue mucho la franquicia y pasa mucho ese tipo de asuntos. Sin embargo, también nos está reflejando esta encuesta que el 33% de la población no tiene simpatía política hacia una organización determinada. Por lo tanto, no cogen línea. Ellos van cogiendo en base al perfil que va mostrando una candidatura, a cómo el discurso de esa candidatura hace sintonía con los anhelos que esa población tiene, y el que tenga esa misma longitud de onda tendrá esa simpatía. Esa es la realidad que estamos viendo. Yo como peleadista, lógicamente, seguiré luchando, trabajando y buscando que mi candidato crezca, pero si en noviembre la situación no nos pone en un segundo lugar, hay que analizar qué hacer. Mira, importante detener un poquitito ahí en lo relativo a lo que presenta la encuesta Marpen con relación al PLD. Dice que ya al hablar de cuál es el partido por el cual simpatiza y la adhesión de ese voto hacia el candidato de ese partido, tenemos que el candidato del PLD, apenas un 62% de lo que dicen simpatizar por el PLD, votaría por su candidato. Sin embargo, un 35% de esos que simpatizan por el PLD dicen que votarían por Leonel Fernández. O sea, desde ya pues, se puede visualizar que la posible debilidad del candidato como tal se agudice más con relación a la simpatía hacia el partido. O sea, el partido, que no se da en el caso del PRM, no se da en el caso del presidente Leonel Fernández,
los partidos están en este caso, en el caso del PLD, por encima del candidato. Si tú te pones a ver le dado un 19, sin embargo, como partido, está creo que en un 22, si mal no recuerdo, un 22, un 25%. O sea, que el partido está por encima del candidato. En el caso del presidente Abinader, él está por encima de su partido. Muy por encima, creo que con 4 o 5 puntos por encima de su partido, del PRM. El caso del presidente Fernández está mucho a poco por encima del partido al cual él pertenece, que en este caso es la Fuerza del Pueblo. Y podríamos justificar en el caso del presidente Fernández, y tiene algo de cierto, que es un partido nuevo, que la gente todavía vincula a Leonel Fernández con el PLD, donde pernotó toda su vida, casi 50 años en ese partido. Y fue político. Presidente de ese fue partido, presidente de segundo la República, presidente. tres veces presidente de la República, en la boleta de ese partido, fue presidente, como tú muy bien dices, también de ese partido político, el segundo presidente. El segundo presidente. Sí. El primero fue el profesor Juan Bosch, el segundo el presidente Leonel Fernández, que renunció en el año 2019 para irse a formar esta nueva parcela política que se llama Fuerza del Pueblo. Entonces eso habría que verlo, como tú muy bien acaba de decir. Sí, el 19 se decompone de esta manera. En caso de no ir, 14 se van para donde Leonel, 2 se van donde Luis Abinader y 3 se quedan en su casa sentados. Exacto, pero fíjate que solo 2 dicen que irían donde Luis Abinader, y esos 2, yo dudo que finalmente voten por Luis Abinader. Yo dudo finalmente, o se quedan en su casa o votan por Luis Abinader. No, hay que pensar que quizás la figura de Leonel Fernández no le atraiga y prefieren irse al otro lado. Porque, bueno, pero yo dudo que voten por Luis Abinader. Quizás, bueno, en el caso hipotético de que la figura de Leonel Fernández no le atraiga por nada del mundo, prefieren quedarse en su casa. Quizás ese día se van a hacer un asopao al final, o un sancocho y se quedan. Y se quedan ahí porque al final, como tú muy bien dices, porque el PLDista en sí es muy difícil que tome esa decisión, y mucho más con un gobierno, como yo decía antes de tú incorporarte, que no ha dado pie con bola en muchísimos aspectos, en los aspectos fundamentales. Fíjate que yo decía antes de tú incorporarte, y creo que quizás escuchaste parte, refiriéndome a los comentarios del ministro de Interior y Policía, que yo decía que todos los ministros tienen un cliché. El mismo cliché del ministro de Interior y Policía, cuando sube la criminalidad, la delincuencia, dice que esos son hechos aislados. Percepción o hechos aislados. Chubas, que buscó el librito, el libretico que hay allá en el Interior de Policía. Digo, búscame qué es lo que dicen los ministros cuando hay hecho. Pues mira, yo voy a decir esto mismo, lo mismo que dijo Monchi, lo mismo que dijo Franklin Almeida en una ocasión, lo mismo que han dicho otros ministros desde los tiempos de Balaguer, de los tiempos del presidente Balaguer, no es ahora. Eso parece que hay un libreto ahí, cuando tú llegas, Joaquín Alberto Ramírez, designado ministro de Interior y Policía, le dice, mire señor, está la partitura. Léase esta partitura, léase este libreto, porque quizás le toque, ¿verdad? Decir esto y esto y esto. Sí, pero yo que tengo 42 años en el PLD de militancia, te diría, el PLD de ahora no tiene esa mística que la gente le reconoce, porque hay gente que ha migrado hacia donde nosotros, pero no ha recibido el curso de catecismo, como yo llamo. O sea, no han hecho la primera comunión. No, yo veo dirigentes reformistas que ellos siguen difundiendo a Balaguer en las redes sociales, de chat que son exclusivamente de PLDistas. Y veo personas que vienen del mismo PRD, que nunca han recibido un folleto de nosotros y se mantiene con la misma conducta. Es un trabajo que el PLD tiene que lograr en la labor ideológica. Tanto así que Bosch se había autoproclamado marxista. Sin embargo, en el PLD hay actividades que empiezan primero con una invocación al Señor. Y se van a poner esta actividad en manos del Señor y después dicen el lema del partido. Eso en los tiempos de Bosch era inconcebible. Y por eso yo diría que hay ese fragmento de la militancia PLDista que tendría una posición radical frente a Leonel Fernández, pero hay una mayoría que la favorece. Sí, también hay que ver que mismo Leonel Fernández tiene un techo muy bajito, o sea que nos está diciendo estadísticamente que al 52 hasta ahí puede llegar. Bueno, probablemente que tú tienes razón, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, no son
nada parecido a lo que era la gerencia. En el caso del PRM sí conserva cosas de su partido madre, que es el PRD. Sí. La improvisación, la falta, la falta de tacto para gobernar, eso lo conserva. Sí, sí, Del partido son matriz. coherentes. Son coherentes en esto. En el caso del PLD, es lógico que se haya ido perdiendo poco a poco esa doctrina bochista que un PLDista hablaba aquí en Dajabón y otro PLDista hablaba de manera simultánea en Higüey, y tenían el mismo lenguaje y no existían las redes sociales ni los teléfonos celulares en ese entonces. Pero lo mismo hacía un PLDista que residía en Barcelona, España, que otro residente en Nueva York, en Puerto Rico. Sintonizaban porque había todo un proceso de educación política que se iniciaba desde los comités patrióticos hasta los círculos de estudio, luego los comités de base. Los CTP, Comité de Trabajo PLDista. Comité de Trabajo PLDista, y ahí se iniciaba, pero básicamente donde se iniciaba el estudio eran los círculos de estudio. Para la redundancia, donde esos folletos usted tenía que aprendérselo, porque en la reunión semanal de su círculo de estudio usted tenía no que embotellárselo, como decimos en República Dominicana, sino tener la capacidad de análisis para interpolar esos hechos que se presentaban en esos folletitos. Se examinaba para y se examinaba para usted interpolar lo que decían esos libritos, que no era más y nada menos que resumen del libro Composición Social Dominicana. Un resumen de Composición Social Dominicana, porque si le daban Composición Social Dominicana a leerlo, mire, muy poca gente iba a leerlo y a analizarlo. Entonces Juan Bosch, un profesor natural, dijo: yo voy a dosificar esto, vamos a llevarlo a los comités, a los círculos de estudio en folletito. Folleto 1, 2, 3, creo que eran 16, si mal no recuerdo. Eran 10, 7 de estudios sociales y 3 de organización y disciplina, más los estatutos, la base teórica y método de trabajo. Ese era el material. Del nivel ya básico, vamos a llamarle así. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Conversación Franca. De regreso con más de Conversación Franca en compañía de Joaquín Alberto Ramírez. Joaquín, pues tú tienes dos temas sugeridos que uno se enlaza con el otro. El caso de del falso título de la señora Elizabeth Silverio, y también el caso del robo en un centro clínico privado de la capital dominicana, que yo, por razones de ética, para no hacerle un daño quizás a este centro hospitalario privado, no vamos a hacer mención de él, porque quizás mucha gente coge miedo y yo no voy a esta clínica porque ahí roban, ahí asaltan, ¿verdad? Bueno, sí, está vamos bien. a dejarlo así, vamos a omitir hacer mención de ese nombre, pero lo que sí es, y comentábamos fuera de cámara, que la seguridad en los centros hospitalarios privados, que aquí le llamamos clínica, pero son centros hospitalarios, son hospitales privados. Creo que el único país del mundo que le llama clínica es aquí, a los hospitales. Sí, como una manera de diferenciarlo. Sí, igual que el vehículo todoterreno. Aquí en el único lugar del mundo que le dicen a todos los terrenos Jeepeta, por ejemplo, una marca que se llama Jeep. Y el dominicano le agregó la ET y PETA. Sí, para ponerla como femenina. Femenina, sí. En el caso de los centros hospitalarios privados, que aquí le llamamos clínicas, reitero, pues indudablemente que pocas cosas han ocurrido. Pocas cosas han ocurrido, porque ahí no hay ningún tipo de vigilancia. Donde hay una vigilancia en las clínicas es en el área de caja, donde está el dinero, porque los intereses sí hay que protegerlos. Los intereses de ese centro hospitalario hay que protegerlo. Hay un guardián que está 24 horas cerca de la cajera, donde está el dinero, donde se mueve el dinero. Pero los pacientes, los hospitalizados o los que esperan consulta están al desamparo. Comentábamos Joaquín y yo en la pausa que mayor calidad de vigilancia existe en los centros hospitalarios públicos. ¿Por qué? Porque por lo regular hay 2 o 3 policías que chequean quién lleva un herido. Si usted lleva un herido, en lo que los heridos le están asistiendo, y el policía está tratando de que usted no se mueva de ahí. Usted no se mueva de ahí, y si es preciso, si ve que hay algo en movimiento, hasta lo esposan. Porque yo lo he visto en el Mocoso Puello, en el Morgan, yo he visto que le ponen su esposa, y no, espérese, usted no me puede mover, usted me va a meter un gancho a mí, usted se me va de aquí. Pero en las clínicas privadas lo que importa es el dinero. Es lamentable que sea una servidora pública
de uno de los poderes del Estado, el poder legislativo, muy en especial la Cámara de Diputados, que haya sido víctima de este tipo de incidentes. Y que esperemos que ese centro hospitalario de clase media alta, que tiene suficientes recursos como para tener una vigilancia privada y también, ¿por qué no?, hasta solicitar una vigilancia pública, policía, un soldado que esté ahí, uno o más, porque real y efectivamente nuestros centros hospitalarios están desprotegidos. Joaquín. Bueno, hay un autor médico británico llamado Edward de Bono, que además de tener un libro de los 6 sombreros, él tiene un libro llamado Los 6 zapatos para actuar. Los sombreros son para pensar y los zapatos son para actuar. Y él dice que los seres humanos siempre debemos tener, en algún momento determinado, unos zapatos azul marino. Los zapatos azul marino él lo define como de la rutina. Sí. Y lo que ha pasado ahí, lo hemos visto ya en varios incidentes, Ramón, es no cumplir con la rutina. Así es. Por eso mataron al ministro Orlando Jorge Mera, por eso mataron al alcalde Juan de los Santos, porque no nos llevamos de la rutina, sino de la apariencia. Entonces, este ratero se disfrazó de enfermero. Al disfrazarse de enfermero, pues nadie lo paró, nadie lo detuvo. Y yo hago una confesión aquí. Pero no tenía ni siquiera un carnet, nada que lo identificara. No, más una bata puesta, quizá verde, blanca, qué sé yo. Ahora, él sabía dónde iba a robar. ¿Por qué no entró a otra? Claro. Y hago una confesión aquí en cámara de algo que pasó hace más de 20 y pico de años. Había una persona que tenía dificultad para ver a su madre en el Padre Villini. Estaba interna de una colelitiasis, y yo, bueno, mira, en aquel tiempo yo era estudiante de medicina, llévate esta bata, le dije yo a ella, y llévate este estetoscopio. No tienes que ponerte la bata, ponte nada más la bata en el brazo y ve con el estetoscopio, y entra con seriedad y con paso decidido. Y efectivamente, el portero asume que ella era una doctora, y sin ser, porque ella en verdad, lo que yo sé, fue licenciada en administración de empresas. Oye, eso. Pero aquí somos muy dados a llevarnos de las apariencias. Cuando yo era servidor público y tenía que ir a una institución distinta a la mía, pues mi compañero de trabajo se daban cuenta, yo iba enchalinado, iba con mi chaqueta, porque para tú ir a otra oficina pública y te pongan caso, hay que ir con un saco, una corbata. Si tú vas con un t-shirt y con un jean, te detienen, te registran, te hacen de todo. Entonces, ahí sencillamente, en ese centro clínico que tú no has mencionado el nombre, sí, para no hacerle daño a se ellos, violentó ese protocolo de seguridad, porque la tiene. Toda institución en este país, pública, privada, tiene el servicio de vigilante privado. Entonces los vigilantes debieron cumplir con ese protocolo que afectó a esa persona. En la clínica hay vigilantes, como te dije, en el área de caja, para proteger los intereses de ellos. Pero hay que sacar un tiempecito también. Tener más de un vigilante. Porque el que va a esos centros clínicos como ese donde ocurrió ese hecho, paga mucho. Es más, mira, hay pocos seguros médicos aceptan ellos. Pocos seguros médicos aceptan. Por la vía de mi esposa he usado esos servicios. Sí, y sé que dan un poquito. Dan duro. Sí. Y lo que te reitero, que aceptan muy pocas ARS. Muy pocas ARS. Las ARS que usamos nosotros, los pobres, ya no lo usan. Yo porque ahí tengo un colega que lo vi niño. Él me tenía, modestia aparte, una admiración como médico de pequeñito. Cogió la medicina y yo reconozco que él es profesionalmente mucho mejor que yo. Es una estrella. No, porque se ha dedicado al ejercicio médico. Se ha dedicado 100% a eso. Es una persona neurocirujana. Es un non plus ultra de la medicina. Qué bueno. Y muy joven. Entonces, confío en él. Cuando tratando una situación de mi distinguida esposa no pude resolver yo directamente, y no, espérate. Te voy a llevar donde el matatán, allá. Ahí sí se aplica. Sí. Lo que yo criticaba al inicio del programa, en el primer comentario. Lo que dijo el ministro de Interior y Policía. Esos son hechos aislados. Esos son hechos aislados. Pero, señor ministro,
Ahora que son hechos aislados, se debe tomar medida con esto, porque ese fue el primero, quizá de una cadena que se pueda dar de hechos de esta índole. Y digo que son hechos aislados porque no es común escuchar, bueno, que asaltaron a una gente que estaba interno en tal clínica. Quizá a la salida de la clínica sí, pero acudir a la habitación donde está una persona convaleciente, que quizá ha sido sometido a una cirugía o a un procedimiento, que acaba de salir de un proceso anestésico, que todos sabemos lo que ocurre. La anestesia te deja dormido, te deja dormido por un tiempo, y que quizá en ese momento no puede estar siendo asistido por un familiar, y quizá fue mejor así, que no estuviera asistida esa señora por un familiar, porque en vez de ser ella la víctima, hubiesen sido dos víctimas, posiblemente la víctima. Y si la persona que iba a estar con ella en la habitación mostraba reverdía, quién sabe lo que hubiese ocurrido. ¿Quién sabe? Porque esas personas, indudablemente, como decía mi padre, el ladrón entra a casa con un objetivo único: robar. Si lo enfrentan, puede herir y puede matar. O puede recibir lo contrario, de que lo maten. Puede recibir lo contrario, de que lo maten. Es decir, que quizás fue lo mejor que ocurrió. Así es, así es. En el caso de esta empleada de la Cámara de Diputados, hay también una secuela, no solamente los bienes materiales que pudo haber tenido, claro, sino un trauma psicológico. El trauma psicológico, que eso toma tiempo en que la persona pueda reconciliar y ajustar ese hecho o darle una especie de giro que también uno aprende en la vida gracias a las capacitaciones. O sea, cada vez hay una situación desagradable, el ser humano debe pensar, ¿qué oportunidad me está dando esto? Entonces comienza usted a darle un giro a esa situación y cambiarla. Esperamos que eso no quede de ahí, que no haya una secuela en esta persona, y que el ministro que tiene su partitura, quizá... ¿Cuál es los ministros? ¿El de salud o el de interior y policía? Estoy hablando del de interior y policía. Okay. Quizá interior y policía habrá que poner con inteligencia artificial un ministro robot que tenga todo, Ramón, ya escrito, y que acuse a veces a la oposición cuando hay protestas populares, o que diga que son hechos aislados, como dicen por ahí, o que sencillamente es la percepción. De hecho, yo siempre he creído que nosotros medimos muy mal el caso de la delincuencia aquí, porque partimos de los homicidios y no todo el que... Es más, yo aprendí, tú eres abogado, tú sabes más que yo, que una cosa es el hurto y una cosa es el robo. Sí. Que el hurto no lleva violencia. No. Tú te descuidaste y te quitaron la cartera y hubo un hurto. Se lo llaman descuidita. Sí, pero el robo ya hay una amenaza, ya hay una presentación de arma, hay algo, hay un elemento de violencia que está ahí. Entonces, no siempre ocurren hechos extremos para medir acá en el país en base a homicidio. Por lo tanto, para mí ese indicador debe ser variado. Mira, indudablemente que este hecho, por el centro clínico donde ocurrió, debe mover, sin duda alguna, la preocupación por parte del ministro de Interior y Policía. Ese centro clínico está en la misma ruta presidencial. Está, podríamos decir, a 600 metros de la casa del presidente, 700 metros. No, no menciono el nombre. Algunos 600, 700 metros de la casa del presidente de la República. Entonces, ese centro clínico que recibió un remozamiento últimamente, se ve muy bonito, ¿verdad? Entiendo que debe mover a preocupación. Mira, ya lo estaba en pantalla. Debe mover a preocupación de parte de las autoridades competentes. De que le coloquen... Los muchachos de mate son malos. Que le coloquen vigilancia no solo a él, no solo a ese centro clínico, que ahí hay, en la esquina, hay 5, 6, 7 policías disfrazados de civil. Esperando que el presidente termine de tomarse un cafecito en el palacio para pasar por ahí. Y en ese momento estaban todavía en ese momento ahí. Entonces, que se tomen esas medidas. Pero reitero, que no solo sea con ese centro clínico privado. Me acuerda, Ramón, un semillero de Sevilla Cajuil que había, la doctor Delgado,
con México cuando estaba Danilo, después no le he vuelto a ver. Sí. Ese semillero estaba ahí siempre, vendía semilla de cajuelo, ¿verdad? Sí, pues yo no lo veo. Vamos a la pausa y regresamos ya con la parte final de Conversación Franca. Sí. La parte final de Conversación Franca. Joaquín, decíamos fuera de cámara que es importante que la clínica, ese centro clínico de Hospitén, hay que decir el nombre ya porque ya no de la tarde, se ponga de acuerdo con la paciente, con la persona afectada, para que vean cómo pueden entenderse y cubrir los daños que ha sufrido la señora. Por lo menos los daños materiales, porque como tú muy bien decías, en tu calidad de profesional, de la salud, de la medicina, de la salud, pues el impacto psicológico, emocional, va a transcurrir un tiempo. Es más, yo creo que la señora no vuelve a ese centro clínico. No vuelve. Si le toca hospitalizarse, ahí no vuelve. Dice, no, espérate, llévame al Mocoso Puello mejor. Ahí me siento más seguro, ¿verdad? Sí. Bueno, vámonos con lo otro. Entonces, Elizabeth, esa egregia figura, señores, profesional, entre comillas, de la conducta humana. ¿Cuántos no hay así aquí en este país? Muchos. Miren, yo soy médico, no uso anillo. Por asunto de seguridad, porque no vayan a robarte. No pongo título, pero yo he visto unos personajes que tienen una pared llena de títulos. No, pero tú no me contestaste. ¿Por qué tú no usas el anillo? Por asunto de seguridad. Porque no, en verdad, porque yo me gradué después de haberse muerto mis dos padres. Okay. Y entonces yo realmente quise hacerle homenaje a ellos. Y en esa situación dije, no, por asunto de... Es que la mayoría de los anillos son los padres que me los regalan. O a la mamá le gusta regalar muchos anillos. Sí, pero yo nunca, y fíjense que yo no soy religioso, no uso prenda. Yo uso un reloj por costumbre, porque ya los celulares dan la hora. Peladita de la vieja cuña, que no usan prenda, no usan nada de eso, los peladitas de la vieja cuña. Sí, entonces yo no me gusta eso. Quizá la canción de Silvio Rodríguez, que habla que las joyas eran espejos gigantes y al fin llegó hasta la guerra, digo hacia la tierra, hablaba de Che Guevara. Bueno, era una guerra aquí. Pero sí, lo que aquí hace falta la labor de la dirección de habilitación que tiene el Ministerio de Salud. No es que eso tiene que pasar así, no es que siempre tiene que una periodista de investigación descubrir la función que debe desempeñar ese departamento. Lo que quiere decir que la salud del pueblo dominicano está en un gran peligro de personas no calificadas dando tratamiento sin tener la formación debida en cuanto a esto. Entonces eso no solamente el centro, porque posiblemente no hago todos los pasos que tienen que darse para su habilitación, sino el mismo ministerio es responsable de que exista en funcionamiento todos estos profesionales y estos centros que no tienen la calificación debida. Pero lo peor es, Joaquín, que hay centros registrados y funcionan de manera pública, no legal, sino pública, dedicados a la cirugía estética. ¿Cuántas mujeres y hombres también, pero más mujeres han muerto en esos centros de cirugía estética? Muchos. Los que han ido a los medios de comunicación, los que van, los familiares se quejan, pero después que está el cadáver ya, bueno, se hurga, se investiga a fondo y ¿qué sucede? Esa persona no tiene ese cuarto. O han hecho un cursito de cirugía en cualquier país diferente, República Dominicana, y van y salen 3 meses y traen un certificado, pero no son cirujanos, no son cirujanos plásticos, porque aquí la única residencia en cirugía plástica la tiene el antiguo Gautier, la única que hay. El antiguo Gautier tiene esa residencia. Y después, para usted hacerse cirujano plástico, tiene que ir a Venezuela, que antes impartía mucho eso, Colombia también le impartía. Pero usted ir a hacer un cursito de 2 meses, 3 meses, a cualquier país cercano y venir y registrarse como cirujano estético. No, y que hay un procedimiento, porque yo, aún sea médico de acá y tenga mi título, para yo ejercer en Estados Unidos, debe hacer la reválida. Se me hace hasta un examen. Es riguroso. Sí.
Y para hacerlo en Canadá por igual, tengo que llevar certificaciones de acá y validarla a ellos. Eso no es automático. El hecho de haberse graduado una persona fuera de este país no da libertad a que haga un ejercicio inmediato. Tiene que el Estado regular eso. Hoy, según establece la ley 139-01 que regula el sistema de educación superior, ciencia y tecnología de la República Dominicana, usted estudió medicina en Cuba. Usted no puede venir a ejercer medicina aquí en la República Dominicana con ese título expedido en Cuba. Usted tiene que hacer la validación del título a través de la Universidad Estatal, que es la Autónoma de Santo Domingo, donde la Autónoma le da el visto bueno. Entonces eso se manda al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para registrar el título. Ahí usted puede ejercer la medicina. Ahí usted puede incorporarse al colegio médico, que el colegio médico que le da a usted la licencia, vamos a decirlo así, para ejercer la medicina como tal. Joaquín, se nos fue el tiempo. Bueno, el próximo miércoles. Además del S4. Además del S4, el próximo miércoles, con más temas de interés, junto a Joaquín Alberto Ramírez. Y yo, de mi parte, mañana volveré a estar con ustedes con más de Conversación Franca.